Hola, hola, como había prometido, pues vamos a empezar a hablar, ¿verdad? De esos temas, eh, cómo hacer para fructificar, ¿verdad? Son diferentes subtemas que voy a compartirte. ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? ¿Por qué no lo podría hacer de diferente? No, lo quiero hacer aquí, ¿verdad? Lo quiero hacer aquí porque yo creo que este es un medio, un canal que Dios me ha otorgado, ¿verdad? Para poder compartir toda esa palabra que el Señor pone en mi boca, porque sé que así como es de ahí, quiero compartir eso para que a ti también pues te sirva de ayuda. En este momento pues quiero agradecerte a ti, ¿verdad? Que estás ahí al otro lado de la pantalla, por dedicarme este tiempo, ¿verdad? Por tomar esa decisión, ¿verdad? De querer escuchar la palabra de Dios, de querer aprender más, de querer conocer más de la palabra de Dios. Pues es muy importante, ¿verdad? Que todos nosotros nos pongamos en ese plan, ¿verdad? De querer aprender más, de querer conocer a Dios. Yo creo que hasta cierto punto, ¿cuál es mi propósito en sí? Quiero empezar haciendo esto. ¿Cuál es mi propósito en sí del por qué yo quiero compartirte la palabra? Bueno, porque yo creo que debemos de ser un poquito independientes. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos de tomar nuestra decisión en querer crecer más, en querer conocer más de la palabra de Dios. Que no necesitemos que otra gente nos esté diciendo qué es lo que vamos a escuchar o qué es lo que no vamos a escuchar, sino que nosotros vengamos y tengamos nuestra propia decisión de querer decir, yo voy a escuchar esta palabra, ¿verdad? Yo voy a tomar esta palabra para mí, yo la voy a aceptar para mí. Que cada quien nos propongamos, ¿verdad? El querer leer la palabra, el querer tener ese tiempo de adoración, el querer tener ese tiempo de comunión con Dios. Porque de eso consiste que cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente. Para empezar, te decía yo de que el Señor nos compara a nosotros con un árbol, ¿verdad? Nos compara con un árbol. Pero ese árbol, para poder dar frutos, tiene que pasar por diversidad de etapas. Entonces nosotros vamos llevando, o más dicho, yo te voy compartiendo cada etapa de esta serie, ¿verdad? Para poder nosotros obtener al final esos frutos que Dios quiere de nosotros. Empezando por allí, ¿verdad? Pongamos nuestro esfuerzo, pongamos nuestro propósito, nuestro objetivo principal de querer aprender, de querer enfocarnos más en Dios, porque si nosotros no nos tomamos de Dios, pues no vamos a terminar el año como realmente deseamos hacerlo. Desde un principio, desde ahora que estamos iniciando, que estamos haciendo nuestros proyectos, que la mayoría está ya haciendo sus planes, ¿verdad? Para todo este año, que se ha planteado esos propósitos, pues incluye también en esa lista, ¿verdad? En esa lista de tus propósitos, el querer buscar más de Dios este día, en querer ser más independiente en el sentido que vas a buscar más de Dios en este año. Así que vamos a empezar y como habíamos quedado pendientes allá por el libro de Éxodo sobre las plagas, ¿verdad? De cómo Dios lo iba a utilizar para darnos esa libertad. Pues eso no es que yo me haya olvidado, ¿verdad? Sino que lo habíamos dejado en pausa, lo habíamos dejado pendientes y es que ese es el material que yo voy a utilizar ahorita para hacer la primera parte de lo que tiene que ver con hacernos fructíferos. ¿Por qué te lo digo así? Porque un árbol no puede dar frutos mientras esté lleno de parásitos, mientras esté lleno de plagas, mientras esté lleno de tantas cosas ahí que no le permiten crecer, no puede dar fruto. Entonces primero tiene que ser limpio, tiene que ser libre, tiene que ser podado, tiene que depurarse todo aquello que le impide a que él dé frutos. Entonces por eso vamos a empezar por acá, que son las instrucciones que Dios me ha dado en este momento. Vamos a empezar por acá y vamos a ir adecuando esa palabra que Dios me ha permitido tener con lo que Él requiere, ¿verdad? Para que nosotros podamos en la vida actual, ¿verdad? En lo cotidiano, pues nosotros podamos ir desarrollándonos para poder obtener esos frutos. Pero vamos a orar primeramente para que sea Dios quien hable en este momento.
¿verdad? Que quite toda distracción, que quite todo obstáculo del enemigo, ¿verdad? Y que sea Él hablando en este momento. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que me das. Señor, te ruego, Padre mío, que seas tú utilizando mi boca, que sea tu palabra saliendo a través de mis labios, que no sea yo, que no sea que tenga que ver con humanidad, sino que sea de a las personas que están escuchando esta palabra, que sea de bendición y que esta semilla, que es una palabra tuya, pueda caer en esa tierra fértil y en ese corazón para que pueda crecer y pueda quedar libre de todas circunstancias, Señor, que no permite crecer y que no podamos dar fruto. Así que en este momento yo pongo este espacio en tus manos, Señor, porque es para tu honra y tu gloria, Señor. Se está engrandeciendo. Aquí el merece toda la honra y la gloria eres tú, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bien, como te decía, vamos a iniciar, ¿verdad? Y el tema de esta reflexión se llama libres por su sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo que es suficiente, ¿verdad? Para librarnos, para limpiarnos de todo pecado. Pero vamos a leer la palabra de Dios aquí en Éxodo 7:17, ¿verdad? Si me puedes acompañar. Éxodo 7:17, donde se encuentra la primera plaga, ¿verdad? Que se presentó allá en Egipto. Y esto es, dice así: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Pero también nos vamos al 19 y dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y todos sus depósitos de aguas que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda región de Egipto, y así en los vasos de madera como en los de piedra. En pocas palabras está diciendo acá, no hay ningún espacio donde pueda existir agua pura para poder tomar. Todo lo que tenga que ver con líquido, agua, está transformada en sangre, porque esa fue la primer plaga que Jehová Dios mandó al pueblo de Egipto. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué es lo que Dios estaba mostrando en ese momento? Bueno, Él estaba derrotando a 3 dioses egipcios en ese momento. ¿Cuáles son esos dioses? El dios Sobek, que es el creador del Nilo, ¿verdad? El dios Hapi, que ellos decían que era el que tenía el poder de la inundación de los ríos, y el dios Khnum, que era el protector de las fuentes. Pues vino Dios y mandó esta primera plaga con la finalidad de poner bien en su posición, ¿verdad?, el nombre de Él, a imponer y decir: yo soy el Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo, el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, este creador Nilo, Sobek, quedó avergonzado en ese momento, como también estaba diciendo: yo soy el que provoco las inundaciones y no, yo tengo el control de las aguas, yo soy el que permito que salga o no salga esta agua. Y entonces también derrotó a Hapi, ¿verdad?, que era el encargado de las inundaciones, y el protector, pues es Dios quien nos protege, como dice allá en el Salmo 91, ¿va? Todo eso es de protección para cada uno de nosotros. Entonces Dios está imponiéndose ahí diciendo: aquí no hay otro Dios más que yo, dice Jehová de los ejércitos. Aquí no hay otro Dios más que el único verdadero Jehová, el que creó el universo, el que hizo todo. Eso es lo que él estaba expresando en ese momento, cuando envió esa primera plaga. Solo ponme atención porque ya lo vamos a adecuar a lo que estamos viendo ahorita. Ya te lo voy a mostrar. Pregunta: Señor, bueno, ¿por qué el agua se convirtió en sangre y no en otra cosa? ¿Por qué no hiciste, lo convertiste en petróleo, o lo hiciste de otra manera, que se contaminara de otra cosa? Pero no, Él lo convirtió en sangre. ¿Por qué? Bueno, porque dice el libro de Levítico 17:11, ¿verdad?, que el agua es vida. Perdón, que la sangre es vida. La sangre significa vida, ¿verdad? En todo cuerpo, en todo ser, la sangre es la vida. Entonces, por eso vino Dios y convirtió el agua en sangre, de tal manera que lo que provocó fue
una gran sequía y una gran deshidratación en las personas, porque no había agua para poder lavarse, no había agua para bañarse, no había agua para poder cocinar sus alimentos, no había agua para poder regar, ¿verdad?, la plantación. Entonces eso provocó una gran sequedad. No había comida, no había cómo hacer los alimentos, cómo prepararlos, porque no había comida. Solo imagínate tú en esa posición. A esto quiero llegar. Fíjate bien tú en esa posición donde el agua, muchas veces en algunos lugares el agua en la 15 días, pero qué desesperante, ¿verdad? Es estar sin ese líquido. ¿Por qué? Porque nosotros, el mayor porcentaje de nosotros es agua, ¿verdad? Y nosotros necesitamos de ese líquido para poder vivir. Entonces, imagínate tú en este punto, imagínate, porque eso es lo que yo quiero. Que tú te enfoques en esto, que tú te pongas en ese lugar ahorita. Imagínate tú en ese gran sequedal, donde todo estaba hecho sangre, donde no había ninguna gota de agua, donde no había ni para bañarse, ni para lavar nada, ni para hacer nada, ni comida, ni nada, porque estábamos en un gran sequedal. Además de eso, ocasionó la deshidratación en las personas. Una persona deshidratada no puede funcionar normalmente. Vienen mareos, vienen vómitos, vienen una diversidad de síntomas. Entonces, una persona deshidratada no puede funcionar normalmente. Quiero que te enfoques en esto. Ahora bien, ¿qué pasa más adelante? Solo imagínate tú, ¿por qué lo voy a hacer así? Lo voy a adecuar a la vida espiritual, que una persona, porque estamos hablando del mundo espiritual, una persona que está deshidratada espiritualmente es una persona desequilibrada, es una persona que no tiene paz, es una persona que no tiene la dirección de Dios, una persona que no tiene la revelación, no puede escuchar la voz, no la puede identificar la voz de Dios, no tiene dirección hacia dónde va, ¿verdad? Esa es una persona que está deshidratada espiritualmente, tiene tristeza, ¿verdad? Tiene esa, como te dijera, depresión espiritual, porque también esa sed, ¿verdad?, de querer beber espiritualmente, y a veces nos pone triste, porque es una persona, ¿verdad?, que no tiene esa paz interior, una persona irritada, ¿ya?, porque no tiene esa paz espiritual, está deshidratada y necesita del Espíritu de Dios. No puede comprender las cosas que pasan en su entorno, está en un total oscuridad, ¿verdad? Y ni puede encontrar a Dios. Esa es una persona deshidratada espiritualmente. ¿Por qué te estoy llevando este camino? Porque queremos remediar eso. Eso es lo primero que vamos a arreglar. Porque Dios quiere manifestarse a tu vida de una manera poderosa. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere darse a conocer contigo. Él quiere mostrarse el poder en ti. Él quiere que tú conozcas sus maravillas, y no solamente eso, que seas tú un instrumento para que sea utilizado por el instrumento para poder operar a través de ti, ¿verdad? Él quiere que tú seas ese instrumento para que Él pueda hacer esas maravillas y esas proezas a través de ti, porque ese es el propósito de cada uno de nosotros de estar aquí en este mundo, que podemos ser luz, que podamos radiar el poder de Dios, que podamos ayudar a otros con lo que ha puesto dentro de nosotros. Pero si nosotros no lo alimentamos espiritualmente, nosotros no vamos a tener que dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces así está aquí esto. Si nosotros estamos de esta manera espiritualmente, no vamos a poder entregar nada, no vamos a poder dar nada, no vamos a poder ni siquiera ver la mano de Dios manifestarse en nuestras vidas, porque estamos en sequedad. Así se encontraba este pueblo, ¿verdad? Esas son las dos palabras que resaltaban en esa situación. Un gran sequedad y una gran deshidratación en las personas. Y eso es lo que Dios quiere liberarte ahora. No te lo puedo poner igual que Egipto, porque en Egipto eso era un juicio. Pero en el caso de nosotros estamos en la gracia, ¿verdad? Estamos en la gracia porque Jesús fue el que se ofreció en la cruz por nosotros, y su sangre nos hizo libres, ¿verdad? Su sangre nos liberó,
Por eso decimos que la sangre es vida, porque Él ofreció en la cruz, derramó su sangre, nos limpió de todo pecado y nos dio vida. En ese sacrificio que Él hizo en la cruz nos otorgó esa vida, por la cual nosotros estamos muertos espiritualmente. Pero necesitamos nosotros alimentar ese espíritu constantemente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice? ¿Hay solución para esto? Tú me puedes decir, hermana, fíjese que yo me he sentido así últimamente, ¿verdad? Me he sentido que no tengo paz, no puedo dormir, me he sentido que estoy confundido, que no sé qué hacer, me he sentido así, me he sentido que no le encuentro sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Hay solución para esto? Por supuesto que hay solución y te lo voy a decir con la palabra de Dios. Te voy a mencionar 2 versículos. Uno de ellos está Salmos 1:3. Salmos 1:3 dice de la siguiente manera: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora bien, dice, será como árbol plantado, pero para podernos plantar junto a esas corrientes de agua, ¿qué necesitamos? Para poder permanecer en ella, porque sabemos de que un árbol, su alimento es el agua. Si no hay agua, ese árbol se seca. Entonces, el agua aquí tipifica el Espíritu Santo. Tú tienes que estar en esa cercanía y tienes que estar ahí arraigado en esa agua del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr que el Espíritu Santo esté con nosotros? ¿Cómo podemos lograr que el Espíritu Santo llene ese vacío que tenemos aquí por dentro? Porque cuando nosotros estamos secos, estamos así, en deshidratación, es porque tenemos vacío dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro Dios llene ese vacío con su Espíritu Santo? Bueno, número 1, pues buscar actividades que te acerquen a Dios. Ponte a servir, ponte a buscar la manera de cómo compartir la palabra, o sea, ponte a trabajar para el Señor. Esas actividades que te hacen mantenerte cerca de Él. Ora. Es ilógico, ¿verdad? Que nosotros queramos tener algo de Dios si nosotros no nos estamos comunicando con Él. Es como en tu casa, ¿verdad? ¿Cómo vas a adquirir algo de una persona? O sea, ¿cómo vas a mantener ahí en tu casa que todo se haga bien, que todo resulte bien, que todo funcione de la mejor manera, pero si ni siquiera hay comunicación? No se puede. Entonces, si tú quieres un buen resultado para este año y quieres ver la mano poderosa de Dios obrar en tu vida, tú tienes que practicar hacer ese tiempo, esa agenda, poner ese tiempo de oración, intimidad con Dios, buscarlo, ¿verdad? Porque es ahí donde Él te direcciona, es ahí donde Él te llena de su Espíritu Santo, es ahí donde Él te ayuda y te da esa paz, ¿verdad? Esas fuerzas para poder seguir adelante. Tienes que adorarle a Él. Adórale, dice la palabra de Dios que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces adórale a Él, búscale, cántale alabanzas. Cuando te sientas triste, ven, empieza a cantar alabanzas, adórale al Señor y vas a ver cómo las cosas van cambiando. Además, ¿qué tienes que hacer? Lee la palabra de Dios, que es la fuente de vida. Si nosotros no leemos la palabra, entonces vamos a andar perdidos, porque la palabra es la verdad. Entonces no vamos a andar perdidos. Es necesario que leamos la palabra de Dios. Es necesario que nosotros hagamos estas actividades que te he mencionado para que nosotros permanezcamos firmes, ¿verdad? Plantados en el Espíritu Santo, que son las corrientes de agua, para que no tengamos esa sequía, para que no tengamos ese sequedad dentro de nosotros, esa deshidratación. Para evitar eso, tenemos que estar fuertes y llenos de su Espíritu Santo, en completa conexión, ¿verdad? Con ese río de agua viva que es nuestro Señor. Dice Juan 14:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Fíjate bien que dice que el agua que Él nos dará. ¿Por qué dice Él el agua que yo le daré? Porque Él es el agua de vida. Él es el agua de vida. Cuanto más contacto tienes con Él, tú más fortalecido estás espiritualmente.
porque Él es la fuente de agua viva. Además dice, sino que el agua que yo le daré, dice, será en Él una fuente de agua. ¿Qué hace una fuente? Una fuente puede entregar a otros lo que tiene. ¿Te das cuenta? Una fuente está llena de agua, puede entregar a otros de lo que tiene. Si tú estás seco, tú no puedes compartir con nadie nada, porque estás seco. No tienes que compartir. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú te has encargado de llenar esa cisterna de agua viva, de agua del Espíritu Santo, tú siempre vas a tener que dar a otros. Siempre vas a poder compartir con otros algo que ellos necesiten, porque tú vas a estar lleno. Vas a estar lleno y hasta va a rebalsar, porque aquí dice que cuando nosotros estamos en constante comunicación con Él, Él nos llena y nos da hasta que rebalsa y podemos compartir con todos los demás lo que nosotros tenemos. Pues mira qué importante es lo que estamos hablando ahora. ¿Te has fijado muy bien por dónde te he llevado? Dice la palabra de Dios allá en Josué 1:9. En 1:8, perdón, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo te vaya bien y hagas prosperar tu camino. Así que aquí te dejo esta palabra ahora. Esto es lo que el Señor nos ha hablado. Esta es la semilla que yo he puesto en ti ahora. Semilla que tiene que dar ese fruto. No permitas que vengan las aves de rapiña a robarte lo que Dios quiere entregarte a ti. No lo permitas. No permitas que vengan aquellas personas que no comprenden las cosas a meterte ideas en tu cabeza para que tú no puedas acceder a la bendición que Dios quiere darte. Yo te voy a guiar, como te dije al principio. Te voy a guiar por esta visión que Dios me ha dado para poder llevarnos a una fructificación. Y yo también voy a crecer contigo, porque tú has de estarte preguntando, bueno, ¿y usted cómo está? Bueno, es que yo también voy a crecer junto contigo. Esto lo llevamos juntos, tú y yo. Tú y yo vamos a fructificar ahora este año, porque no puede ser lo mismo que el año pasado. Tú y yo vamos a fructificar este año. Yo estoy compartiéndote lo calentito, lo que Dios me está dando, yo te lo estoy compartiendo a ti. Este es alimento calentito, acabado de salir de la cocina. Para ti, porque yo me he tomado el tiempo para hacerlo, para prepararlo y para entregártelo a ti, para degustármelo yo, pero también para compartirlo contigo. Así que yo quiero que tú también pues veas esto, ¿verdad? Y tomes la parte que el Señor te está hablando a ti, que Dios no quiere que sigamos siendo personas secas espiritualmente. Él quiere que nosotros vayamos siendo llenos de su Espíritu Santo, y que así como la salvación es individual, así también que nuestro propósito de buscar la palabra y leerla, que también así nuestro tiempo para buscar a Dios en oración es personal. Nadie te puede obligar, como el ayuno. El ayuno no lo mencioné, pero también es parte de cómo mantenernos cerca de ese río espiritual para no secarnos. Hay que practicar todo esto. Hay que buscar a Dios, que no hay necesidad de que alguien te lo diga, que seas tú el que te programes tu agenda y que digas, hoy yo voy a orar tantos minutos, hoy yo voy a cantar esta alabanza, hoy me voy a proponer leer este libro de la Biblia, hoy voy a comprar mi cuaderno y voy a empezar donde el Señor me hable en mi lectura. Yo voy a poner aquí, voy a escribir lo que el Señor me habló en este día. Es el tiempo que tenemos que hacer eso, ¿verdad? Que nosotros vamos a decir, bueno, hoy voy a ayunar aunque sea hasta el mediodía porque estoy empezando, ¿verdad? Eso es crecer independientemente. Que no hay alguien que te esté diciendo a cada rato, mire, tiene que hacer esto, mire que tiene que hacer. No, cuando ya tenemos años de estar en el Evangelio nosotros solitos, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Porque sí hubo un tiempo donde nosotros, el pastor, ¿verdad? Nosotros los pastores, queremos que nuestros enriquecidas, independientes, que no tengan que estarlo jalando para buscar la palabra de Dios y leerla. Porque nosotros sabemos que sin esta palabra nosotros no podemos vivir.
Y por eso nosotros venimos y te venimos diciendo a cada momento a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos que hagas orientándote? Pero llega un momento donde tú tienes que madurar espiritualmente, tú tienes que crecer espiritualmente, donde tú hagas tu propia agenda y tengas que venir y decir, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto para crecer espiritualmente. El Señor no puede usar a una persona que esté seca. El Señor no puede fructificar un árbol que esté seco, ¿verdad? Hasta es incoherente lo que estoy diciendo porque un árbol seco no da fruto. Pues así mismo somos nosotros. Si nosotros no nos proponemos buscar a Dios, pues nos vamos a secar. ¿Y qué pasa con un árbol seco? Nos van a... Y yo creo que tú no quieres eso, ¿verdad? Yo creo que todos queremos finalizar el año y decir, Señor, gracias porque tú me fructificaste en esta área, ya sea en las finanzas, ya sea con tu familia, ya sea en un negocio, ¿verdad? Ya sea en un plan que tuviste, ¿verdad? Yo quiero que al final de año pues tú digas, Señor, gracias porque fructificamos en esta área. Esta área yo entré estéril este año, pero gracias al Señor, al finalizar, el Señor me fructificó en esta área. El Señor me ha prometido a mí fructificación. Yo te estoy compartiendo contigo lo que Dios me ha dicho. Así que yo en este momento te dejo la palabra. Ahí te dejo los indicadores, ¿verdad? De lo que debemos de hacer. Si tú eres de esas personas que quieres avanzar, entonces vas a tomar en cuenta tu palabra, lo vas a hacer y te vas a dar cuenta cómo va a cambiar todo en tu vida. Así es que acompáñame, ¿verdad? Para que juntos contemos al final todos los frutos, ¿verdad? Y hay que preparar esa canasta grande, porque el Señor también nos dejó una palabra que dijo que extendiéramos nuestras estacas, ¿verdad? Para que Él ponga ahí lo que nos va a otorgar. Así que esta es la palabra de Dios en este momento para ti y para mí, ¿verdad? Tomémosla en cuenta, practiquémosla y a la vez quiero decirte que voy a tomar un día de la semana para estarte entregando este tema, ¿verdad? Para poder con la segunda plaga, yo voy a tomar un día la otra semana, creo que va a ser el día lunes el que yo voy a tomar, ¿verdad? Quise hacerlo ahora, ¿verdad? Porque sentía la necesidad de hacerlo. Así es que, pero la otra semana va a ser día lunes, voy a hablarles todos los lunes de este tema para que nosotros vayamos fructificando. Es largo, o sea, no es que ya los frutos ya están y no, se va despacio, conforme Dios lo va entregando. Yo no podía avanzar con esto porque yo soy una persona, y te he dicho otras veces, que yo dirijo mis pasos como Dios me los indica. Yo no me dejo ir por mi propia persona. Por mí había terminado todo esto. Pero no quiero hablar palabra mía, quiero hablar la palabra de Dios. Así es que porque me interesa y me gusta compartir esta palabra contigo para que crezcamos juntos. Así es que esta es la palabra, vamos a orar en este momento para agradecer al Señor y que Él nos vaya quitando, ¿verdad? Esa sequedad que tenemos muchos de nosotros. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias te doy por la palabra, ya se impartió, ya se entregó, ya esta semilla ya se sembró en aquellos corazones que están dispuestos a permitir que tú florezcas y que tú lo fructifiques, Señor. Que esta palabra, Señor, esta semilla pueda producir en sus corazones y que podamos ver los resultados, Señor, en estos días. Te ruego, Padre mío, que tú bendigas esas familias, que tú bendigas a aquellos que están en necesidad, que no tienen empleo, que tú abras esas puertas de oportunidades, Señor, que tú sanes a todos aquellos que quizás están en una cama, están enfermos, que tu mano poderosa llegue allí, sanando cada uno de esos cuerpos que están invocando tu nombre en este momento, que están ahí con fe de que tú vas a hacer la obra. Llega ahí donde tú estás, tú le dijiste al centurión, el centurión te dijo, solo di la palabra. Y en este momento, Señor, declaramos sanidad sobre cada uno de esas personas, porque sabemos que puedo estar declamando yo aquí, pero tú estás allá con ellos. Bendice sus vidas, bendice sus proyectos, Señor. Bendice sus trabajos, sus familias, Señor, y provéeles de todo lo que necesitan. Gracias, bendito Dios. En tu nombre deposito esta palabra y mis amigos y todos aquellos que han estado escuchando esta palabra y los que van a escucharla después. Muchas gracias por tu atención. Bueno, como te digo, te espero el lunes, ¿verdad?
para poder seguir hablando de esta palabra. El otro lunes será, ¿verdad? Para poder seguir hablando de este tema. Te puedo seguir compartiendo de otros temas, pero lo que es la fructificación va a ser los días lunes, te lo aviso, para que hagas tu tiempo, ¿verdad? Si quieres escuchar la palabra en ese momento, para que hagas tu tiempo, hagas tu agenda, ¿verdad? Y que nos podamos encontrar aquí. Así que muchas gracias por tu atención, que Dios te bendiga poderosamente y hasta la próxima. Bendiciones y un abrazo allá donde estás. Bendiciones.